Por la forma que tú nos acercas a ti, por la forma que tú has abierto el camino al Padre, por la forma que tú anhelas reconciliar a todo el mundo al Padre. Te amamos, Señor, y te damos gracias por esta parte de la reunión donde abrimos tu palabra y escuchamos lo que tú quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristo vino para reconciliar al mundo con el Padre, para darnos vida nueva, vida eterna. Todo esto hizo con su muerte en la cruz, su resurrección de entre los muertos. Pero además de esto, Él vino para mostrarnos el Padre, para enseñarnos cómo es Dios. Jesús fue Dios en la carne y además de salvarnos, nos enseña cómo vivir. Porque no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo actuar, cómo tratarnos, cómo amarnos, cómo perdonarnos, cómo aceptarnos, cómo recibirnos, cómo cubrirnos, cómo hablarnos. Necesitamos ayuda de fuera para saber cómo andar y cómo vivir. Y las enseñanzas de Cristo cubren cada faceta de la vida. Nos enseña cómo escoger nuestras prioridades, cómo tratar a nuestros amigos, relacionarnos con los que no nos tratan bien. Nos enseña a orar, a confiar en Dios, a responder a la vida con fe, amar al Padre. Nos enseña cómo pensar sobre el materialismo, sobre el dinero. Nos enseña cómo actuar en momentos difíciles de la vida, qué hacer con el temor y la preocupación, qué hacer con la duda. Nos enseña cómo vivir una vida de fe y queremos conocerle y ser como Él y vivir la vida abundante que Él nos da, que Él nos ofrece. Vamos a empezar una serie en los próximos meses basada en las parábolas de los evangelios, las parábolas de Jesús, la forma en que en que Cristo enseñaba con historias y enseñaba a las multitudes. Él predicaba de varias formas. A veces estaba en el templo, abría las escrituras, explicaba la ley, explicaba la ley, abría las escrituras y hablaba con la gente ahí que estaban ahí para aprender. Otras veces él decía, mira los lirios del campo, ¿no? Usaba cosas que pasaban en la vida. Decía, esta mujer, lo que ella ha hecho, nos ha mostrado más fe que cualquier otra cosa. Y también él enseñaba con parábolas, contaba historias que explicaban verdades espirituales, verdades eternas a la persona común. Y con sus historias nos sigue hoy reta nuestras vidas con estas parábolas. Nos reta a evaluar nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de mirar profundamente dentro de nuestros corazones. Entonces vamos a empezar esta serie sobre las parábolas de Jesús con la parábola de los dos constructores o de los dos cimientos. Contexto. Cristo estaba terminando su famoso Sermón del Monte. Ese sermón que está en Mateo, en Lucas, en detalle en Mateo, pero también en Lucas. Esta historia, este sermón que suena tan poético, no suena tan bonito. Sin embargo, es algo muy fuerte, muy duro y muy contrario a la forma en que vive el mundo normalmente. Y él dijo, después de predicar este sermón, dijo, no hay solo que escuchar esto, hay que hacerlo. Hay que poner las enseñanzas de Jesús en práctica. Entonces él termina con esta parábola, termina todo el sermón del monte con esta parábola que nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios construye una obra duradera en nuestras vidas que nos trae protección. Entonces, dos cimientos, dos constructores. Está en Lucas 6, Mateo 7. Vamos a leer las dos. Son muy similares, pero hay
pues un poco de detalle en uno que no hay en el otro y viceversa. Vamos a Lucas 4:46. ¿Lo tenéis? Podéis abrir vuestras Biblias. Ese sonido de las palabras de la Biblia moviéndose. Es como lluvia, ¿no? También, no sé, el resplandor del tablet también. Podemos sacar algo espiritual de ahí también, ¿no? Lucas 6:46. Cristo dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo, echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Leemos lo mismo en Mateo 6:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Entonces, cuando alguien te pregunta a ti, oye, ¿cómo es la casa donde vives? O ¿cómo es la casa donde creciste? Normalmente dices, pues tiene 3 dormitorios, era en un cuarto, era un chalet, estaba no sé dónde, estaba en el campo, estaba en la ciudad. Nunca dices, estaba bien construida, ¿no? ¿Cómo fue tu casa? Bien construida. No, nadie dice eso. Estaba pintada de blanco, ¿no? Explicamos cómo es una casa exterior. Normalmente no hablamos de los cimientos, sin embargo, la construcción es lo más importante. Y aquí Jesús nos enseña que no solo es importante cómo construyes una casa, también es importante cómo construyes tu vida. Ahora, nadie quiere fracasar en la vida. Si tú dices, ¿quién aquí le gustaría fracasar? Nadie levanta la mano, ¿no? Todos queremos vencer en la vida, todos queremos tener éxito en la vida, todos queremos ver nuestros sueños cumplidos, queremos poder hacer lo que tenemos en nuestro corazón para hacer. Nadie quiere fracasar. Y Jesús aquí nos da pautas para construir vidas que aguanten lo inesperado. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Ahora, dice todo el que viene a mí. En Mateo 7:24 dice cualquiera que oye estas palabras. Entonces, él no está diciendo, a ver, si tú eres un súper santo y si tú eres una persona hiper espiritual y si tú eres una persona muy disciplinada y vienes a mí y escuchas esto, entonces puedes. No, él está diciendo cualquier persona. Cualquier persona. Más inteligente, menos inteligente, más guaperas, menos guaperas. Cualquier persona de cualquier país, de cualquier lengua, de cualquier trasfondo, de cualquier cultura, cualquiera que viene a mí, que oye mis palabras y las pone en práctica, será como un hombre que construye una casa bien construida. Puedes construir tu vida sobre las enseñanzas de Jesús porque enseñó que todos pueden aprender, que todos pueden comprender, todos pueden recibir y todos pueden hacer lo que Él nos pide, desde un joven hasta un mayor. Dice, todo el que viene a mí,
El que viene a mí y que oye y que las pone en práctica. Venir, oír y poner en práctica. El que viene, primero tenemos que acercarnos a Él. Ir al que tiene palabra de vida. ¿Dónde está tu fuente? ¿Qué es lo que de dónde bebes tú? ¿De dónde te alimentas tú? Debemos ir al que tiene la palabra de vida, acercarnos a Él, que Jesucristo sea nuestra fuente, que seamos como los discípulos en Juan 6:66 que dijo, como resultado de esto, de unas palabras duras que Cristo había dicho, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y es la revelación que necesitamos cada uno de nosotros. ¿A quién iremos? ¿Quién nos puede satisfacer? ¿Quién nos puede enseñar? ¿Quién nos puede levantar? ¿Quién nos puede dar la vida eterna? ¿Quién tiene palabras de vida eterna? Solo Él. Él es la fuente de nuestras vidas. ¿Y cuántas veces nos invita Cristo a seguirle? Nos invita, dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados, angustiados, los confundidos, ven a mí y yo te daré descanso en el alma. Nos invita a que le sigamos y ven en pos de mí. Y sígueme, toma tu cruz, vamos adelante. Nos invita. Él dice, el que viene a mí no le echaré fuera. Entonces ese primer paso es aceptar la invitación que Cristo nos da, que Jesús nos da. Dice, el que viene a mí, vamos a Él. Es ir a Él y reconocer que Él tiene palabra de vida para nosotros. Todo el que viene a mí y el que oye mis palabras. Si no te expones a la palabra de Dios, no puedes tener un buen cimiento. No es algo que, no sé si tú empiezas a cantar una canción y ni sabes dónde la aprendiste. Porque está en el supermercado, está en el taxi, y viene así por osmosis. La palabra de Dios no está ahí en el aire, ¿no? Tienes que abrirte, tienes que oír la palabra, te tienes que exponer a la palabra de Dios. ¿Cómo escuchas la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, a veces oímos por nuestros ojos, ¿no? Leyendo la palabra. Comemos con los ojos también, que es importante leerla con un corazón abierto, leer esperando escuchar su voz. Como si tú has sido cristiano muchos años y ya pues es costumbre, ¿no? Abrir la Biblia, es una de las cosas que haces, ¿no? Te lavas los dientes, te lavas la cara, lees un poquito de la Biblia y es lo que haces en un día. Pero nosotros como cristianos hambrientos, abrimos la palabra esperando que Dios nos hable, escuchando su voz a través de la palabra leída. Ahora, escuchando también la palabra predicada, escuchando buenas predicaciones, escuchando la palabra en audio. Ahora no tenemos ninguna excusa porque tenemos la Biblia en nuestros teléfonos móviles. Podemos ponernos los auriculares o ponerlo en el coche y escuchar la palabra de Dios. Escucharla, oír la palabra. También lo podemos aprender, podemos escuchar la palabra leyendo buenos libros que nos enseñan. En la librería hay buenos libros. Si tú dices, es que yo no sé qué leer, pues tú vas a la librería, le preguntas a Jonathan que está ahí, le preguntas a José Carlos que te puede dar un buen libro. Tú preguntas a alguien para que no estés leyendo chorradas por ahí que no te alimentan nada, ¿no? Para que no estés leyendo ahí 3 pasos fáciles a la vida abundante, rica, donde nunca se va a poner el sol y donde todo lo que tú quieres te va a salir bien. No leas esos libros. Tú di, ¿qué necesito leer? Y alguien te da un libro que te alimenta y que te cambia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces tú vas y tú puedes oír la palabra también leyendo. Puedes también, ¿sabes qué? Si dices, es que a mí no me gusta leer, y hay mucha gente que no le gusta leer.
hay gente que le cansa mucho, hay gente que se aburren y dices que no me gusta y admiras a esas personas que siempre están con el libro, ¿no? Y dices, ay, pero así no soy. Entonces dices, ¿qué hago? Pues mira, tú puedes empezar con un buen devocional. ¿Qué es un devocional? Es un libro que te da un versículo o un pasaje corto al día y luego te da una enseñanza o un pensamiento sobre eso. Y eso puede todo el mundo. Hay devocionales que tú lo lees y eso te empieza el día bien. A mí me gustan los devocionales. Hay gente que dice, a mí no me gustan los devocionales. A mí me gustan. Yo tengo uno nuevo casi todos los años, diferentes, y me gustan porque me gustan, ¿no? Digo, Jaico, me gusta, ¿no? Entonces, eso te ayuda si a ti no te gusta leer. Eso es algo que también te ayuda. O puedes también hacer un estudio bíblico tú solito. Dice que yo no sé cómo estudiar la Biblia. Lo mismo, tú vas a la librería y dices, yo necesito un estudio bíblico. Y lo ves y dices, uy, en la vida voy a terminar eso. Tienes toda la vida para terminarlo. Nadie te va a hacer un examen, nadie te va a decir, ¿y cómo vas? No, tú haces una hoja al día y te alimentas. Oyes la palabra, oyes la palabra. Y ahí empiezas a construir un cimiento en tu vida que va a durar. También, ¿sabes cómo escuchas la palabra? En la alabanza y adoración. Eres tan bueno, Señor, eres tan bueno. Entonces, ¿eso qué? Empieza a construir en ti algo fuerte, algo duradero. Y luego cuando vienen las cosas difíciles, ¿qué es lo que sale de ti? Sale, eres tan bueno, Señor, y no otra cosa, me ha dejado aquí solo para siempre, moriré sola en la vida. No, sale algo que tú has metido. ¿Qué es lo que necesitamos cuando vienen las tormentas, no? Entonces, otra cosa, ser discipulado por alguien. ¿Tú quieres un discipulado? En Amistad Cristiana ofrecemos discipulado. Hablas con Dorita, hija, hablas con José Carlos y te ponemos en un discipulado que te enseña la palabra de Dios. Entonces, escuchamos su palabra. También cuando callamos las voces que nos gritan, el ruido constante de la radio, del YouTube y de todo lo demás, ¿no? No tenemos un momento callado. Y dices, es que yo vivo en un piso con 6 personas, ¿no? Yo duermo en la litera de arriba, el de abajo es imposible. ¿Yo cómo voy a callar mi corazón? Hay formas de callar tu corazón, hay formas de callar el ruido y escuchar de Dios cuando abres la palabra. Callas todo el ruido a tu alrededor y interactúa con la palabra de Dios. Cuando tú lo abres, dice, Señor, ¿hay algo que me estás pidiendo aquí en esta escritura? No lo lees, no. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Hay algo que me estás pidiendo? ¿Necesito arrepentirme? ¿Esto es una promesa que puedo declarar sobre mi vida o es un mandato que necesito yo obedecer? Interactúa con Dios. Dios te habla. Dice, el que viene a mí y el que oye. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en prácticas será semejante al hombre que construye una casa que dura. Poner en práctica, ¿eso qué significa? En este pasaje, Cristo estaba hablando del sermón que acababa de predicar, que es el conocidísimo Sermón del Monte, como dijimos. Y esas cosas pues suenan súper bonitas, ¿no? Hasta que te imaginas que las tienes que hacer. Son palabras difíciles como poner la otra mejilla. Qué divertido, ¿no? Te dan y, esta también. No, son cosas que no, arráncate el ojo si pecas. Qué bonito. No lo leemos así en una voz. Cristo dijo que si pecas, arráncate el ojo. No, tú piensa en eso. Arráncate el ojo ahora. Piénsalo. Vamos a hacer gráficos. Son cosas difíciles. Pero Cristo nos dice, ¿no?
el que lo pone en práctica. Estas palabras difíciles, el de poner la otra mejilla, arrancarte el ojo si te hace pecar, el de caminar la segunda milla, si te pide el abrigo, dale la capa, o si te pide la capa, no sé, pero dale más de lo que te pide. Nosotros vamos así a cuentagotitas, ¿no? Ay, a ver si me lo devuelve esta vez, que la última vez que le presté la chaqueta nunca lo vi de nuevo, ¿no? Tienes que prestar y esperar. Cuando tú prestas, dice Cristo, esto no tiene nada que ver con esto, pero cuando tú prestes, no estás esperando que te lo devuelven. Así que cuando prestes algo, piénsalo antes, ¿no? No lo voy a ver en la vida. Ok, entonces son palabras difíciles. Y queremos abrir nuestro oído. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios? Personalizamos la palabra. No es para el que está a tu lado, es para ti. Es para ti. ¿No has estado escuchando una predicación alguna vez y dices, lástima que no está fulanito, le vendría muy bien? No, es para nosotros la palabra de Dios. No son sugerencias. Leemos la Biblia como si fueran sugerencias. No son sugerencias. Todo el que viene a mí, el que oye mis palabras y las pone en práctica. Si vas a construir un cimiento duradero, tienes que actuar sobre las palabras de Cristo. Escuchar no es suficiente. Hay que obedecer. Si no obedecemos, no pasa nada en tu vida. Todos creemos cosas que no nos afectan porque no las ponemos en práctica. ¿Cuántos aquí creen que el ejercicio es bueno? Todos. Que te alarga la vida, que te baja el colesterol, que te hace más cachas, más guapo, más guapa. Todo lo creemos. Pero si no lo practicamos, la creencia no nos vale absolutamente nada. Creo, pero si no lo hago, ¿no? Ahora, creemos que debemos comer más fruta, más verdura. Muchas cosas, ¿no? Que creemos. Vamos a un restaurante, una hamburguesa, por favor. Aquí hay una ensalada muy rica. No, ¿qué ensalada ni qué ensalada? ¿No? Lo creemos, pero si no lo actuamos, todos creemos que debemos dormir 8 horas. ¿Quién cree eso? Claro, lo hemos leído. Dormir 8 horas. A las 2 de la mañana, bueno, miro una cosita más. Entonces, ¿qué? Lo que creemos no nos afecta en absoluto si no lo practicamos. Así de, lo mismo ocurre en la vida espiritual. Hay personas, muchas personas, o algunas personas, que se saben la Biblia, se lo saben, pueden citar versículos y versículos y versículos, pero sus vidas no reflejan lo que creen. Entonces tenemos 2 cimientos, 2 constructores y la misma tormenta. Mateo 7:24, por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Jesús nos dice que los cimientos de nuestra vida van a ser probados. Dice, y cayó la lluvia. Y cayó la lluvia. No dice que quizá a algunos le va a tocar lluvia, a otros no les va a tocar lluvia. A todos nos va a caer la lluvia, va a llover. ¿Ha llovido? Va a llover, ¿no? Y nos lo advierte. Y que nadie se escapará de las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo inestable y va a haber tormentas. Los cristianos, los que amamos a Cristo, también pasamos por cosas las mismas tormentas muchas veces que los que no le aman y dices, ay, ¿por qué a él si él es tan majo? Mira, él ama a Dios, ¿por qué le pasa esto? Porque vive en un mundo caído. Pero durante la tormenta se ve cómo está construida tu vida. El ser obediente no significa que no va a haber lluvia, significa que cuando la tormenta pase, tu casa ha aguantado. Todo el mundo puede construir una casa, pero son las tormentas que revelan cómo se ha construido una casa.
¿Qué cimiento le pusieron? Las tormentas vienen de muchas formas y son de todos los tamaños, y si nuestra casa está preparada, termina la tormenta, pero no se ha caído nuestra casa porque ha sido fundada sobre la roca. Cuando brilla el sol, pon en práctica las palabras de Jesús, porque las vas a necesitar cuando el sol se vaya. Perdona en cosas pequeñas. Perdona en cosas pequeñas. Y luego cuando tienes que perdonar lo gordo, estás acostumbrado. Es un cimiento que has puesto en tu vida. Son las cosas pequeñas con las que no tratamos. Empiezan a ser como termitas que se comen nuestra casa por dentro. Resiste las tentaciones pequeñas. Y luego cuando viene la tentación grande, ya por defecto tú has aprendido a resistir. A veces dices, ¿qué pasó con fulanito? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó con fulanita? ¿No? Oían y quizá al principio o durante mucho tiempo ponían la palabra en práctica, pero dejaron de hacerlo. Es importante ser honesto y íntegro en las cosas pequeñas. Luego, cuando llega la prueba grande, vas a ser honesto. No te va a costar, no lo vas a pensar 2 veces. Vas a hacer lo correcto en lo grande, porque ya has empezado desde siempre poner el cimiento en las cosas pequeñas. Dice, no ser oidor, nos dijo Santiago, pero hacedor. Santiago 1:22 dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hay personas que piensan que porque han oído mucho, son oidores, son hacedores. Santiago dice que si oyes y no haces, estás engañado. Dios dice que se engaña a sí mismo a la persona que piensa que está bien y no está bien. Puedes volverte súper religioso, hasta legalista, pero has dejado de ir a Cristo, escuchar su palabra y ponerlo en práctica. Ama, perdona, sacrifica, resiste la tentación en los momentos pequeños en tu vida. Y luego cuando viene la tormenta, ya verás. Si te engañas pensando que eres un buen cristiano, si mides tu cristianismo por venir a la iglesia, por oír 1000 sermones en YouTube, por escuchar alabanza, ¿no? Y si no pones la palabra en práctica, llega la hora de la tormenta y no aguanta. Y esas casas, ¿has visto esas casas preciosas, grandes, quizá en California, que se deslizan por la montaña? Parece que va un barco. Son casas impresionantes. Tú pasarías por ahí, oh, qué casa, ¿no? ¿Quién vivirá ahí? Y luego la casa ahí abajo de la montaña o en el mar. ¿Por qué? Porque no sabían, ¿no? Pensaban que iban bien. Puede ser una llovizna que cae, que cae, que cae, que cae, que cae. Tú ni cuenta te das que es una tormenta. Pero pasan las semanas, pasan los días, se moja toda la tierra, se mueven los fundamentos y ni cuenta te diste, porque los cimientos de algunos han sido sacudidos con cosas que tú pensabas que era una llovizna, con la bendición, con una prosperidad inesperada. Y no al revés a veces. Lo que te es añadido a veces es una prueba suprema de tu fundamento. ¿Cuántas personas, no? Yo me quiero casar, oremos por una esposa, oremos por una esposa, ahí estamos, Señor, dale, ¿no? Viene, pero ese es otro mensaje. No vamos a meter. O quiero un bebé, quiero un bebé, quiero un bebé, oramos, Dios les da un bebé, nunca los volvemos a ver. El bebé nunca viene a la iglesia. Lo meten en judo, lo meten en natación, lo meten en inglés, lo meten en música, lo meten en taekwondo, lo meten en todo. El niño no respira, pero a la iglesia no viene. Bueno, entonces, volvemos a la palabra que dice,
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron esa casa y cayó y grande fue su destrucción. La obediencia a las palabras de Cristo no te protegen de la vida, pero te protegen durante la vida, en la vida. No te protegen de los problemas, pero te protegen en los problemas. No te protegen de las tormentas, pero sí en la tormenta. Se construye obedeciendo. Mientras que yo estaba preparando este mensaje, leí una historia de un hombre que vivía en Florida, y algunos de vosotros no habíais nacido todavía, pero en 1992 hubo un huracán muy fuerte, nivel 5, que arrasó el sur de Florida y dejó ahí una destrucción impresionante, todas las casas caídas, y estaban entrevistando a una persona, un hombre que toda la urbanización, toda estaba plana y su casa perfecta. Entonces lo entrevistaron. Y Señor, ¿qué nos dice usted de su casa? Dijo, bueno, yo construí mi propia casa y yo vi la normativa, cómo se construye una casa para que aguante un huracán. Y cuando pedían las vigas de cierto tamaño, yo iba y compraba las vigas de ese tamaño. Y cuando pedían no sé qué de otro tamaño, yo iba y puse esas vigas o ese fundamento. Hice todo conforme la normativa de cómo tu casa puede aguantar un huracán de nivel 5. No tenemos que ser genios, ¿no? Quizá el vecino dijo, uy, esta viga está más cara que la más pequeña. Oye, ¿y qué huracán puede aguantar, no? Bueno, es un huracán pues nivel 3. Bueno, ¿y hace cuándo que hemos tenido un huracán 5 en Florida? Pues nunca. Pues con la 3 me conformo. Porque todos estaban planos, menos la casa de este señor, que miró la normativa y sabía que todo es posible en Florida, ¿no? Que hay muchas tormentas y no ha llegado la grande, pero puede llegar. Y tú puedes mirar tu vida, y yo no estoy profetizando negativamente sobre tu vida, y tú dices, pues a mí no me ha llegado la grande. Puede. Construye tu casa y luego no tienes que tener temor y luego no tienes que tener miedo, porque sabes que pase lo que pase, tú con la ayuda de Dios, porque has ido a Él, has escuchado su palabra y lo has puesto en práctica, tu cimiento va a aguantar. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron esa casa. Y ese hombre no fue decepcionado. Cuando vivimos así, no tememos las tormentas ni los vientos, porque sabemos que nuestra casa no se va a derrumbar. 2 constructores, 2 casas, la misma tormenta. Una se preparó para la posibilidad del viento, pero el otro pensaba que siempre iba a salir el sol. Y seguramente los vecinos, como dije, de este hombre en Florida, pensaba, bueno, esto está bien así, ¿no? Y grande fue la destrucción. Jesús termina el famoso sermón del monte con una advertencia. Qué interesante. Voy a leerlo en la traducción en lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, que dice, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí puso sus bases. Cuando vino una inundación, las corrientes de agua pegó muy fuerte contra la casa, pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua, pegó muy fuerte contra la casa y la casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos.
Entonces yo creo que esta mañana Dios nos pide que evaluemos cómo nuestro cimiento y cómo estamos construyendo nuestro fundamento hoy. Dice, si alguien se acerca a mí, escucha lo que yo enseño y me obedece. Entonces vamos a acercarnos a Él esta mañana. Entonces, Señor, háblanos. ¿Qué es lo que tú nos estás diciendo? Espíritu Santo, ¿por qué me trajiste aquí hoy a este lugar? ¿Solo para cumplir? No, para hablarme. Dios quiere hablarte hoy. Empezamos construyendo en la roca Jesucristo, en su obra de la cruz. Recibimos ¿qué? ¿Cómo empezamos? Recibiendo el perdón de nuestros pecados. Cuando tú le pides perdón, cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces tu necesidad y vas a Él y te acercas a Él porque Él te invita y pides perdón de tus pecados, Él te hace parte de su familia y empiezas a construir tu vida sobre lo que Él ha hecho y lo que Él enseña. Y si tú estás de visita esta mañana, o a lo mejor has venido mucho, pero nunca lo has hecho, esta mañana es el tiempo perfecto para que tú digas, perdóname, acéptame y vamos a empezar una vida nueva de hoy en adelante. Quizá tú eres una persona ya creyente, ya cristiana, que hace años empezaste bien tu cimiento, pero ahora ya lo has dejado un poco y has dicho, bueno, esta viga aguanta, probablemente no pasará nada. No, Dios te invita a escuchar su palabra, a ponerla en práctica. Versículo 28 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Admiraban sus palabras, nunca habían escuchado a alguien que tenía la autoridad, que estaba tan seguro de lo que decía como Cristo. Sabes, en el Antiguo Testamento los profetas decían, así dice el Señor. 3,000 veces, más de 3,000 veces en el Antiguo Testamento se dice, así decía el Señor. Pero Jesús nunca dijo, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él era el Señor. Lo que Él hablaba tenía autoridad. Y su palabra hoy está aquí para realmente tocar nuestras vidas en lo profundo y cambiarnos para siempre. Yo quiero pasar tormentas, no quiero pasar tormentas, pero si vienen, yo quiero tener mi casa construida para nivel 5 de huracanes. Que pase y que yo mire por la ventana y digo, uy, pobre vecino, voy a ayudarle, pero yo todavía sigo viva y llena de Dios y llena de gozo y llena de fe y llena de la palabra y llena de esperanza y llena de ilusión. Así es como queremos vivir nuestras vidas. Y podemos, porque Él dice cualquiera, todos, el que sea, puede venir a mí y vivir la vida así. Así dice el Señor, el que era el Señor. Nunca deja de asombrarme las palabras de Cristo. Podemos ser como Él cuando dejamos que su palabra nos transforme, amar como Él, vivir como Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos das pautas y nos ayudas. Y luego nos das el poder del Espíritu Santo para hacer lo que tú nos pides. Nos capacitas tú mismo por el poder del Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios.